Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde el drama nunca duerme. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de una bomba, una explosión nuclear en el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron por el título, vamos a diseccionar hasta el último átomo lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esos días de amor y miel en Senkalkam? Pues agárrense que la historia ha dado un giro de 180 grados. Antes de que sigamos, recuerden darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso y por supuesto, dejen su like para apoyar este canal que les trae toda la verdad, sin filtros, sin tapujos. Vamos al lío. Bueno, el tema de Hande y Kerem siempre ha sido una montaña rusa. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química era innegable. Se notaba a leguas que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores empezaron a circular como pólvora y finalmente, después de mucho negar y jugar al despiste, confirmaron lo que todos sabíamos: estaban enamorados. ¿Y qué tiempos aquellos, mis amigos? Alfombras rojas, viajes románticos, fotos adorables en redes sociales. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Anker era trending topic mundial cada 2x3. Los fans estaban enloquecidos, literalmente. Veían en ellos la encarnación del amor verdadero, la pareja ideal. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos. Las redes sociales se inundaron de fan accounts dedicados exclusivamente a documentar cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Hande y Kerem. Se organizaban campañas masivas para votar por ellos en premios internacionales, se creaban montajes de fotos y vídeos que parecían sacados de una película romántica de Hollywood. La marca Anker era un fenómeno imparable, un imán para las marcas comerciales y los medios de comunicación. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas terminó. De repente, como un rayo en un día soleado, llegó la noticia: Hande y Kerem habían roto. El mundo se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las teorías conspirativas empezaron a surgir como hongos después de la lluvia. Que si había terceras personas, que si la presión mediática era insoportable, que si simplemente se había acabado el amor. Algunos apuntaban a la diferencia de edades, otros a la ambición desmedida de uno de los dos por escalar en la industria del espectáculo. Había incluso quienes aseguraban que todo había sido un montaje publicitario para impulsar la serie y que el amor nunca había sido real. ¡Qué barbaridad, mis chismosos! Ambos, como buenos profesionales, se mantuvieron bastante herméticos al respecto. Declaraciones vagas, evasivas, sin dar detalles concretos. Eso, por supuesto, alimentó aún más el morbo y la especulación. En entrevistas por separado, se limitaban a decir que seguían siendo amigos, que se respetaban mucho y que lo más importante era mantener la profesionalidad. Pero nadie les creía, claro está. Si hasta los más ingenuos sabían que ahí había gato encerrado. La ruptura, sin embargo, no impidió que Senkalkam siguiera cosechando éxitos a nivel mundial. La serie se vendió a decenas de países y Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante meses el silencio fue la norma. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos profesionales, intentando pasar página. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, incursionó en la producción y dirección, mostrando una faceta más creativa y ambiciosa. Pero la sombra de Anker siempre estuvo presente. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, buscando cualquier indicio de reconciliación, cualquier señal que indicara que aún había una chispa encendida. Los fans se negaban a aceptar el final de su historia de amor y seguían alimentando la esperanza de un reencuentro. Y entonces, ¡boom! Hace unos días empezaron a circular unos rumores, unos comentarios, unas filtraciones, que apuntaban a una tensión palpable entre Hande y Kerem. Al principio, nadie les dio mucha importancia. Pensamos que era más de lo mismo, la maquinaria del chisme funcionando a toda máquina. Pero poco a poco las piezas del puzzle empezaron a encajar. Resulta que Hande, durante una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia, respondió a una pregunta sobre Kerem de una forma, digamos, poco amistosa. La presentadora, con la picardía que la caracteriza, le preguntó directamente si había alguna posibilidad de reconciliación con su expareja. Hande, visiblemente incómoda, hizo una pausa dramática y respondió con una frialdad que heló el plató.
No voy a reproducir sus palabras textuales porque algunas son bastante fuertes, pero el resumen es que dejó claro que no tiene ninguna intención de retomar la relación con Kerem, que lo considera una persona del pasado y que no quiere ni oír hablar de él. Duras declaraciones, mis chismosos. Sí, lo que están pensando. Impactante. Después de todo el revuelo que causaron, después de todo el amor que se profesaron, escuchar esas palabras de Ande es, como mínimo, sorprendente. La entrevista se viralizó en cuestión de minutos y las redes sociales estallaron. Los fans de Anker se sintieron traicionados y decepcionados. Los detractores, en cambio, celebraron la valentía de Ande por hablar claro y poner fin a las especulaciones. Pero la cosa no quedó ahí. Según fuentes cercanas a la actriz, Ande está furiosa con Kerem por una serie de motivos que, al parecer, se remontan a los últimos meses de su relación. Se habla de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, de un comportamiento por parte de Kerem que Ande consideró inaceptable. Al parecer, Kerem se mostraba cada vez más distante y centrado en su carrera, dejando a Ande en un segundo plano. Además, algunos rumores apuntan a que Kerem tuvo un acercamiento sospechoso con otra actriz durante un rodaje en el extranjero, lo que desató los celos y la desconfianza de Ande. Insisto, son rumores, filtraciones, información que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Pero la fuerza con la que están circulando estos rumores, la intensidad de los comentarios, nos hacen pensar que aquí hay algo más que un simple desacuerdo. La prensa rosa turca se ha volcado en el caso, investigando a fondo y entrevistando a fuentes cercanas a ambos actores. El culebrón Anker ha vuelto a ocupar las portadas de las revistas y los programas de televisión. De hecho, algunos medios turcos han llegado a publicar que Ande se siente utilizada por Kerem, que cree que él se aprovechó de la popularidad de ella para impulsar su carrera. Son acusaciones muy serias, muy delicadas, que de ser ciertas podrían tener consecuencias importantes. Algunos incluso se atreven a decir que Ande siente que fue Kerem quien filtraba información a la prensa sobre su relación para mantenerla en el candelero y así beneficiarse de la fama que le proporcionaba. ¡Qué fuerte, mis chismosos! Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una traición en toda regla. Por supuesto, Kerem no se ha quedado callado. Aunque no ha respondido directamente a las acusaciones de Ande, ha publicado una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos han interpretado como indirectas dirigidas a ella. Mensajes sobre la importancia de la honestidad, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo, sobre el respeto a los demás. Algunos fans han descifrado estos mensajes como una defensa velada de Kerem, mientras que otros los ven como una confirmación de las acusaciones de Ande. En fin, un culebrón en toda regla. Una historia de amor que terminó en drama, con acusaciones cruzadas, rencores y mucho ruido mediático. Y para añadirle más leña al fuego, algunas fuentes afirman que Ande ha prohibido a sus representantes y agentes que la vinculen de alguna forma con Kerem en futuros proyectos. Parece que no quiere saber nada de él. Lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem está completamente rota. No hay visos de reconciliación, no hay esperanza de que vuelvan a ser la pareja ideal que todos admirábamos. Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia, si alguno de los dos decide hablar abiertamente sobre lo que pasó, si las acusaciones de Ande tienen algún fundamento. ¿Veremos algún día una entrevista exclusiva donde Ande o Kerem cuenten su versión de la historia? ¿O seguirán manteniendo el silencio y dejando que los rumores y las especulaciones sigan alimentando el culebrón? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Mientras tanto, nosotros, sus chismosos favoritos, seguiremos aquí, al pie del cañón, para traerles toda la información, todos los detalles, todos los salseos que surjan de este escándalo. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les garantizamos que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. En resumen, hoy hemos diseccionado la bomba que ha soltado Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y las acusaciones que han surgido en los últimos días. Una historia que, como ven, está lejos de haber terminado. Y recuerden, mis chismosos, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Manténganse alerta. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Menudo drama, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su apoyo constante, por sus comentarios, por sus likes.
Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo día a día. Sin ustedes, este canal no sería nada. Son los mejores. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Ande tiene razón? ¿Piensan que Kerem se aprovechó de ella? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Quiero leer sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más jugosos. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y vecinos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. No querrán perderse ni un detalle de este culebrón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más salseos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme constante. Ciao, ciao. Se les quiere.